Especial a Yowen, mi pequeña entrenadora Pokémon. Atención amigos, esto forma parte de mi serie de mi pequeña entrenadora Pokémon. Si no la han visto aún, no sabrán quiénes son los personajes jeje, así que, os daré un resumen rápido. Los 4 chicos son los miembros de un grupo de idols y Yerin fue la entrenadora de ellos, además de la novia de uno de los integrantes, bueno, esposa, pero esto transcurre antes de que se casaran jeje. El Pokémon de esta es un Gengar llamado Bloody, muy protector. James es un Infernape divertido y coqueto y el novio de la protagonista, es el mejor bailarín. Shandy es el vocalista principal, un Lucario a veces algo serio al que le gusta mucho entrenar. Sandro el Zoroark, es el líder del grupo, maduro y amante de la lectura, y Fernando es el más joven, un Gallade rapero. En fin, espero que os divirtáis mucho con este capítulo. Aparte juju, hoy me duele un poquito la cabeza pero me esforzaré igualmente. Bien, que vamos. James se encontraba en calzoncillos en la habitación tras haberse dado una buena ducha, se probaba varios pantalones hasta que decidió que los azules eran con los que más a gusto se sentía hoy. Fue a abrir el armario para guardar los otros, llevándose un susto al encontrarse a su linda Yerin allí dentro que, nada más verle, le soltó un bu por todo lo alto. Joder Yerin, te pasaste y mucho. Ajajaja, oye soy Yowen y quería celebrarlo por todo lo alto. Te ves tan adorable cuando te asustas, la carita que pusiste fue súper linda, quisiera haberte sacado una foto. Ya te vale, pero ahora que lo pienso, me estuviste viendo el traserito en todo momento desde el interior del armario, eres una traviesa. Claro que sí. Y esta le dio un tirón de la colita para hacerle de rabiar. James no la dejó escapar y con su agilidad la tomó para ponerla contra la pared. Ahí ya no te puedo perdonar, tengo que castigarte ahora mismo. No, por favor James, no lo volveré a hacer. Aquel Infernape comenzó a hacerle cosquillas y Yerin gritaba por todo lo alto que se detuviera intentando liberarse de él y acabando tirada en la cama. Fue ese el momento en el que la puerta de la habitación se abrió de golpe y allí apareció Bloody con una de las peores caras del mundo y envuelto en un aura oscura. ¿Qué le estás haciendo a mi Yerin? No permito que nadie se sobrepase con ella. El pobre James estaba acorralado por ese Gengar que tenía sus ojos rojos envueltos en una luz, pero Yerin intervino. No Bloody, él solo me hacía cosquillas, además ya te vale, llevamos bastante tiempo saliendo juntos, deberías estar ya acostumbrado. Bloody dejó libre a James y tomó las manos de su entrenadora mirándola a los ojos fijamente. Todavía soy tu protector, recuérdalo, de aquí a la eternidad. Y tras eso, se dio media vuelta. Bueno, yo me voy yendo a ducharme, llevo semanas sin darme un baño, que con eso de ser un fantasma nunca sudo ni nada, pero quiero relajarme. Sí jeje, yo iré a ducharme también y a vestirme linda para esta noche. Bloody, a pesar de hacerse el duro a veces con James, en el fondo le gustaba que estuviera junto a ella y le echó una mirada rápida para luego irse de allí. Este suspiró aliviado, pero después Yerin se lanzó a él para hacerle de agacharse y darle un tierno beso. Tras eso tomó un vestido negro que tenía sobre la cama y se fue de allí. Abajo se encontraba Sandro empacando algo de comida que había preparado en unos bentos y Yerin se quedó sorprendida por la buena pinta que todo tenía. Guau, se ve todo tan rico de verdad, ya tengo ganas de que llegue el momento de comerlo. Papi Sandro es genial. Muchas gracias Yerin, me he esforzado mucho en que quede delicioso. Esta no dudó en darle un gran abrazo por la espalda, cosa que Sandro no esperó, pero pudo sonreír. Para él era como su pequeña niña a la que siempre quería cuidar, una luz que había aparecido en su vida para hacerle sentir mejor. Al rato ya estaban todos preparados esperando a que el manager Raúl llegara con la furgoneta para llevarles al templo que tenía su familia. A mi padre le hará mucha ilusión veros, es que cada vez hay menos visitas por culpa de un rumor que corre sobre un orbe oscuro que ya varios han visto. Eso es genial, amo a los fantasmas, ellos no dan miedo, son geniales como Bloody. Exclamaba Yerin muy emocionada, a lo que Fernando añadió. Yo no sabría qué decir, ese tipo de historias no me gustan demasiado. Tranquilo Fernando. Trató de calmarle Raúl.
Yo nunca lo he visto, así que, puede ser que solo sean eso, rumores. Igualmente mi padre era el que estaba con la cosa, que sería bueno que vinierais por si así podíais ver algo, Bloody por ejemplo. Estaré encantado de ayudar. Y al poco llegaron a aquel hermoso templo de 4 pisos, así estilo japonés, el cual tenía unos enormes jardines antes de poder entrar en él, viéndose hermoso, más porque estaba casi anocheciendo y el cielo tenía algo de tintes naranjas casi desvanecidos. El padre de Raúl fue a recibirlos. Este era un señor con el cabello rapado que se veía bastante joven aún, con ojos azules y algo pálido, alto y con aspecto de ser fuerte físicamente. Los llevó a todos al interior a una gran habitación. Todo allí estaba hecho de madera y en la mesa ya había mucha comida preparada. Sandro sacó los bentos para ponerlos con lo demás. Muchas gracias por traer también comida, mi mujer se ha esforzado mucho para que podáis comer a gusto esta noche. No agradezca nada, fue un placer. No comerán con nosotros. Por desgracia ella salió a cenar con unas amigas a celebrar estas fiestas tan importantes. Siempre fue así, incluso estando casada con un monje, pero en verdad es una mujer maravillosa. Si gustáis podemos ponernos ya a comer, yo os acompañaré un rato ya que después debo hacer mis oraciones nocturnas. Todos se sentaron alrededor de enorme mesa. Había comida de todo tipo, arroz con salsa, gambones rebozados, tentempiés variados, en fin, que Yerin estaba con los ojos brillando como gemas al ver tanta delicia y cogía de esto y lo otro, mientras que entre todos hablaban de temas de todo tipo. ¿Y cómo fue el día en el que su hijo les dijo que se dedicaría a la música? Debió ser impactante más para una familia que se dedica a la religión. Preguntó Sandy tras darle un buen mordisco a un panecillo relleno de carne picada exquisito. El día en el que Raúl decidió ser manager nos sorprendió mucho a mi mujer y a mí. Fue su abuelo el primero en comprenderle y en decirle que fuera libre. Por desgracia, aún siendo joven, enfermó y acabó falleciendo hace 2 años. Fue un golpe duro para mi hijo ya que estaban muy unidos. Eso es tan doloroso. Yo nunca conocí a mi abuelita, pero mi abuelo sufrió mucho por su pérdida. Me hubiera gustado tanto conocerla, más por las maravillas que él me había contado de ella. Les contaba Yerin, pero enseguida se dio cuenta de la cara larga de Raúl y decidió parar de hablar para ponerse en pie y sentarse a su lado. Raúl, te hice sentir mal, ¿verdad? Perdóname. No te preocupes, solo vinieron sus recuerdos a mi mente. El cómo leía un libro que jamás pude terminar a pesar de quedarme pocas páginas. Yerin no pudo contenerse dándole un gran abrazo y aquel manager no sabía cómo reaccionar. Por favor, no estés triste, Raúl, vamos a contar historias de terror, sí, eso te va a animar bastante. Está bien, jeje, perdón por ser un amargado. Espera, ¿ya te vas, padre? Sí, creo que será bueno que estés con tus amigos. Ya debo irme a hacer mis oraciones ahora que he llenado mi vientre. Espero podáis pasar una agradable noche en nuestro templo. Cuando el padre se marchó, todos se preguntaron quién debería empezar contando las historias de terror. Los 4 chicos se quedaron fijos en Bloody. Oye, que no por ser un fantasma voy a saber cómo dar sustos y cosas así. A mí lo que me gustan son los monólogos y ese tipo de cosas humorísticas. Decía él cruzando sus brazos algo molesto. Fue a James al que se le ocurrió una idea. Deberíamos echarlo a suertes, juguemos al piedra, papel o tijeras a ver a quién le toca empezar. A todos les pareció una buena idea, así que probaron tocándole a Sandy ser el primero. Este se puso en pie delante de todos que le miraban fijamente. Carraspeó y ahí comenzó a contarles. En fin, os contaré la historia del día que me quedé sin voz por entrenar demasiado la noche con el fresco. Y ahí James le interrumpió. Oye, eso no es nada aterrador, además ya no sabemos la historia porque la vivimos contigo. ¿Cómo que no es aterrador? ¿Acaso cuando te pasó lo de la pierna no sentiste terror por si no podías volver a bailar? Además, ¿no sabéis lo que yo mismo sentí? No es lo mismo verlo que vivirlo. Pues bien, ese día estaba decidido a ser mucho más fuerte y... Espera, ¿no? ¿Qué haces, James? Nada, solo que ya me aburrió nada más empezar. Y le acabó por apartar. Es que, pienso que quien debería contarnos una buena historia de terror sería Sandro, ya que él lee mucho, debe saber muchas historias de todo tipo. Pienso igual a James, no me apetece escucharlo de tu ronquera ya que lo pasamos algo mal en aquel entonces.
terminó diciendo Fernando. Bueno, vale, después de todo no tenía ganas, ya que narrar no es lo que mejor se me dé. Mejor que Sandro nos cuente alguna historia que sí dé miedo. Aquel Zoroark se puso un poco nervioso, todos le estaban esperando y tras ponerse frente a ellos, respiró profundamente, se acordó de cuando tenía sus primeras actuaciones que se ponía igual y ya en nada se calmó, más con los ánimos de Yerin en todo lo alto y James que se le unió. Hasta se puso un poco colorado. Esta historia trata sobre la joven Jasmine, que junto a su hermano Lucas, el cual la sacaba 17 años, se fueron a vivir a una vieja mansión ya que no tenían el presupuesto para vivir en un piso moderno bien acomodado tras la pérdida de los padres de estos. Tuvieron que buscar lo más barato que pudieron y esa mansión casi en ruinas fue la única opción. Esta se encontraba en una calle poco transitada, en una esquina, con un jardín poblado de malas hierbas ya que todo había estado desatendido por muchos años. Les contaba Sandro y todos estaban completamente atrapados por aquella historia en la que la pequeña Jasmine escuchaba voces cada noche que provenían del último piso. El frío envolvía a la joven muchacha cada vez que subía y más subía por esas escaleras. Es como si bajaran drásticamente las temperaturas en el momento en el que las voces comenzaban a escucharse. Jasmine sabía que podría estar cometiendo el peor de los errores haciendo aquello, su hermano no creía en que algo paranormal estuviera ocurriendo, ya la noche anterior trataron de abrir la puerta desde donde ella sentía que esas voces se escapaban pero estaba cerrada con llave y tenían que buscarla por la mansión. Yerin estaba hipnotizada mirando a Sandro fijamente él como narraba y este se puso de nuevo un poco nervioso de ver esos ojitos clavados en él pero enseguida se concentró para seguir contando el resto. Él como Jasmine encontró la llave y a la cuarta noche logró entrar en aquella habitación. Allí se encontró con un montón de niños agarrados de las manos, formando un corrillo con las cabezas gachas, y cuando al fin decidieron elevar sus miradas, Jasmine se dio cuenta de que estaban todos muertos. Fernando cerró sus ojos porque aquella historia realmente le estaba dando mucho miedo, pero no quería decirlo en lo alto. Al final Sandro les terminó de contar el final de la historia, el cómo aquellos niños fueron asesinados por un asesino serial que ya murió hace mucho pero que las almas de estos nunca pudieron descansar y Jasmine jugó con ellos por días hasta que lograron sanar del dolor. Nada más terminar, Fernando se puso en pie. Debo ir al baño chicos, Raúl, ¿dónde está? Deja, que te llevaré. El manager le llevó hasta la entrada y después regresó con los demás. Aquel Galate suspiró y antes de salir se lavó las manos y la cara. Vaya el susto que se llevó al ver un orbe azul oscuro en mitad del pasillo, el grito que pegó fue descomunal y todos corrieron a ver qué le había pasado. Fernando estaba en el suelo y rápido Sandro le ayudó a levantarse, este les contó lo que había visto y Raúl parecía estar asombrado ante aquello. Al final sí es cierto lo del orbe, estoy que no me lo creo. Te aseguro que era real, azul y desprendía un brillo como oscuro aterrador. Sería genial buscar ese orbe más en un día como este. No Yerin, prefiero escuchar la historia de Shandy antes que volver a ver eso. ¿En serio tanto te asustaste? Pues ya verás con mi historia ahora, jajaja. Y James le rodeó por el hombro. No soy un cobarde, ¿vale? Tendrías que haberlo visto. No creo que seas un cobarde, yo también me habría sorprendido de ver algo así, anda venga, que mi historia será lo más. Todos regresaron a la habitación, aún les quedaba comida en la mesa y Yerin no dejaba de picotear a cada rato, James la miraba feliz y después se puso todo serio para comenzar a relatar aquel relato que según él, estaba basado en hechos reales. Iba yo tan tranquilo por la calle a las tantas de la madrugada después de haber estado bebiendo con un amigo del grupo de Monsta X. Como él vivía cerca le dije que no hacía falta que me llevara a casa en su coche para no hacerle detener un viaje, así que iba caminando sin mucha prisa ya que al día siguiente no teníamos que practicar ni nada pues era el día libre por lo que podía dormirme tarde. De pronto, comencé a sentir que me estaban siguiendo y lo peor fue que me dio un apretón de primera y todavía me faltaba como un cuarto de hora para llegar a casa. Caminé cada vez más rápido y entre quien fuera siguiéndome y entre que se me escapaba el asunto, lo estaba pasando horrible, era aterrador os lo juro.
En un momento, ya que no podía con la curiosidad, me giré para ver quién había ahí y vaya que me sorprendí al ver que era una ancianita humana. Pensé que no era peligrosa y que quizás estaba perdida o algo al ser tan tarde. Dejé que viniera a mí aguantándome los gases de la peor manera que podía y nada más tenerla cerca, me dio un azote fuerte escapando después con lo que aquello explotó y me tiré el peor cuesco del mundo, aunque al menos no salió fuego pero sí fue sonoro. Morí de la vergüenza, os lo juro, y es que de un salto me fui de allí, estaba perturbado y ya no me aguantaba más, no había locales abiertos ya a esas horas por esa zona, salté y más salté para atajar por los tejados llegando a casa antes. Qué a gusto me quedé al fin pudiendo descargar. Jerry comenzó a reírse demasiado por aquella historia y James se sentía bien al ver a su novia reír así por algo que él había contado. Sandro sonreía y Bloody también, incluso Raúl. Fue Shandy el que dijo lo que pensaba con su actitud de siempre. Y se supone que esta historia debería dar miedo. ¡Qué estupendo! En serio que las mujeres mayores a veces pueden ser las peores acosadoras, más que las chiquillas adolescentes. Imagínate que alguien te fuera siguiendo en mitad de la noche y peor con ganas de ir al baño. Bueno, sí te entiendo con lo del acoso, pero esta historia más bien parecía de puro cachondeo más que de terror. Ajá, jaja, puede ser, lo bueno es que mi Jerin está riendo. Sí, pero me dieron celos de esa ancianita. Bueno, después de todo yo puedo tocar tu traserito siempre que quiera, juju. Las caras de todos allí no tenían precio. Después cada uno contó una pequeña historia, Jerry, de una creepypasta que escuchó hace años, Fernando, un fanfic de ellos que leyó un día en internet. Bloody les contó cómo era para él ver espíritus cuando estaba en el cementerio, tenía esa habilidad al ser tipo fantasma de usarla si quería, pero mientras tanto, podía mantenerla como sin funcionamiento para tener una vida normal, así hacían los Pokémon de este tipo. Raúl estaba animado escuchando a todos, al final él acabó bebido y James solo un poco, pues últimamente se controlaba por Jerry. Pusieron música marchosa de antaño y junto a Bloody se pusieron a bailotear, él, de una manera algo sexy, pero aquel Gengar se veía bien chistoso, hasta Shandy sonreía viéndole. Fernando estaba algo más tranquilo bebiendo con prudencia mirándolos a todos divertirse. Sandro fue a la cocina a llevar platos vacíos y a tomar más bebidas. Mientras que abría la nevera, tras él, ese orbe volvió a hacerse presente. Este se le quedó mirando por unos instantes hasta que Shandy entró con más platos viéndolo también. El orbe se esfumó en aquel momento, aquel Lucario casi deja caer todo lo que llevaba encima de la impresión. Estoy sin palabras, al final nosotros también acabamos viendo esa cosa. Le decía a Sandro. Sí, pero mejor no decirles nada para que sigan disfrutando de la noche. Se les ve muy felices y Fernando ya está calmado. Regresaron con el resto, ahora Bloody estaba cantando ópera por todo lo alto. Vamos a bailar con el culo meneando y madre mía estoy emocionado cuando me meneo hacia un lado. Todos siempre se preguntaban cómo es que a veces podía ser tan serio y luego sacar esa otra personalidad divertida tan contraria que no te esperabas. Aunque la seriedad era lo que más predominaba en él. Sí, Lady, las canciones de los 90 son las mejores en mi opinión. Y tras eso se dio un largo trago de zumo para de nuevo regresar a bailar más. Jerry bailaba también y tomó a Raúl y a Fernando para que se unieran y no estuvieran allí sentados todo el tiempo. Así por una hora hasta que ella se tuvo que sentar para descansar muy agotada. Bloody intentaba emular las piruetas de James y el pobre acabó todo acalorado de tanta marcha y movimientos, así que les dijo a todos que se saldría a tomar el fresco afuera. Al rato Raúl les dijo de bajar un poco la música pues era muy tarde. Chicos, Jerin está cansadilla, será mejor llevarla a la habitación. James la llevó en brazos acompañado por el manager, fueron a la segunda planta. En un ratito vuelvo, mi Jerin, que quiero echar unas batallas de baile con Shandy y Fer. Vale, jeje, no tardes mucho.
Al quedarse sola, fue a meterse en el futón pero pudo escuchar murmuros y se asomó por la ventana. Allí Bloody parecía estar hablando solo, cosa que le pareció extraña. Le iba a preguntar pero Sandro entró en la habitación. Sandro. Toma, te habías dejado tu móvil abajo. Y Sandro se puso a su lado para mirar también por la ventana. Vaya, parece que Bloody está teniendo una conversación con él. ¿Con el Sandro? ¿El orbe? Así es. ¿Tú también lo viste como Fer? Sí, y Xandi también, pero siento que es alguien bueno que está atrapado nada más. Sería maravilloso que pudieras hablar con él para hacerle entrar en razón. No entiendo bien, Sandro. Eins Jerin. Y este acarició su cabecita con cariño. Vete a acostar que es muy tarde y se te ve cansada, no te preocupes más, si algo debe pasar, deja que suceda solo. Si quieres puedo contarte algún poema para que concilies mejor el sueño. Me encantaría. Y esta al fin se acostó. Sandro se puso a su lado sentado y le contó un poema muy bonito sobre el alma que era bastante largo. Jerin quería quedarse despierta para poder escucharlo hasta el final, pero el agotamiento por tanto baile y diversión hizo que acabara dormida. Sandro apartó su flequillo y besó su frente, después se marchó de allí. Al rato James llegó, allí se quedó mirando a su linda novia como dormía, le parecía adorable. Por unos instantes la vio temblar un poco ya que hacía fresco y fue a cerrar la ventana para después meterse con ella en el futón con cuidado de no despertarla y rodearla con sus cálidos brazos hasta quedarse dormido también. Pasaron muchas horas, unas 5 y James acabó despertando pues de haber bebido tanto le dieron ganas de ir al baño. A su regreso, pudo ver aquel orbe sobre Jerin, decidido a protegerla se lanzó a él con su puño de un gran salto pero este fue atravesado. En ese momento Bloody apareció en la habitación y ella despertó por el jaleo. James, detente. No, este ser trataba de hacerle algo a mi Jerin. No, no es así, simplemente se siente desesperado y no sabe qué hacer. Ya traté de convencerle hace horas de que se muestre ante Raúl pero no me hizo caso. No puede ser, él es el abuelo. Dijo Jerin que lo había sospechado desde la conversación con Sandro. Bloody asintió y ésta se levantó para acercarse a él y extender sus bracitos rodeándole un poco. Sientes un gran pesar y por eso estás aquí, ¿cierto? Tratas de pedirle ayuda a alguien porque tú solo no eres capaz por alguna razón. El orbe brilló intensamente con una luz grisácea. Cuéntame por favor, quisiera escucharte como Bloody hizo antes. Déjame ver tu forma real. Y ante todos, apareció un Dusknoir. James se quedó algo anonadado ya que no esperó que el abuelo fuera un Pokémon fantasma. Me siento culpable porque, aquel día, él vino para terminar el libro que tanto nos gustaba pero yo, no pude esperarle por más que lo deseé. ¿Es Raúl? El abuelo asintió con su cabeza y Bloody les explicó el por qué ahora era un Dusknoir. Por el pesar del alma, algunas personas se transforman en Pokémon fantasmas al morir. El abuelo de Raúl ahora no sabe mostrarse ante su nieto por si no le reconoce con este cuerpo y no cree lo que tiene que contarle. Estoy segura de que todo saldrá bien, conozco bastante a Raúl, es un manager maravilloso y abierto de mente. Por favor, déjame ayudarte. Jerin terminó por darle un gran abrazo y el abuelo pudo sentirse mejor y con más valor para ir a ver a su nieto. Los cuatro fueron hasta su habitación en donde dormía con Shandy que nada despertó al verlos entrar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ese Dusknoir? Shilly, tranquilo Xandi, es el abuelo de Raúl. Xandi, si quieres puedes venir a nuestra habitación a seguir durmiendo mientras que el abuelo habla con su nieto. Está bien, creo que esto es algo íntimo entre familia. Este recogió su futón y se fue con ellos dejando allí al Dusknoir. Tuvo que esperar como hora y media hasta que Raúl abrió los ojos encontrándosele allí, con aquel libro en sus manos. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes ese libro? Yo, he esperado mucho tiempo, para tener la valentía de aparecer ante mi lindo nieto, fue tanto pesar en mi alma, que acabé por no descansar en paz convirtiéndome en esto. ¿Podrías terminar de leer las páginas de este libro? Abuelo, no puede ser, en verdad, eres tú.
La gran boca de su vientre esbozó una ligera sonrisa, pero Raúl no pudo más, lanzándose a sus brazos entre lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. Estuvo así llorando por largo rato de suma felicidad. Después, al calmarse, pudo terminar de leerle aquel libro. Bloody tuvo que explicarle cuando logró bajar a desayunar que ahora sería un Pokémon fantasma, viviendo de nuevo otra vida más. El padre de Raúl, al ver al abuelo, sonrió dándole la enhorabuena por al fin ser libre y mostrarse. Por lo visto él ya intuía que ese orbe era él. Ese día de Halloween jamás se irá de sus recuerdos. Ahora el abuelo, como Dusknoir, ayudaba en el templo, si no es que hacía del Pokémon de su nieto. Espero que esta historia os haya gustado mucho, mis amores. Os deseo un feliz Halloween, que aún no llegó pero falta nadita, juju. Hasta la próxima.